Dios les bendiga, mis amados, un feliz día para todos ustedes. Les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, deseándoles que andemos conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Su voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. No solo fornicación sexual, sino también fornicación intelectual o religiosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a mirar lo que pasó en el concilio, primer concilio de Jerusalén, eh, en el año aproximadamente 48 o 51 según la historia. Eh, Como título podemos poner la defensa de Pablo. En Hechos capítulo 15, verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, en Antioquía venían unos hombres maestros de Jerusalén a enseñar a Antioquía que si no se circuncidaban no podían ser salvos. ¿De dónde sacaron esos ellos? De, Podría ser de la corriente farisaica, porque los fariseos, algunos creyeron en el Señor Jesucristo y querían judaizar a los gentiles y que los cristianos pues llevaran estas prácticas. Pero a manera de introducción, según Hechos capítulo 15 del verso 1 al 41 muestra todo lo que es este concilio de Jerusalén. Desde el inicio de la iglesia cristiana se enfrentaron diferencias dogmáticas en asuntos de religión, pero la iglesia supo discutir los conflictos, negociar una postura favorable y buscar una solución bilateral. Pero esto era a nivel institucional y no individual. Los problemas dogmáticos de la iglesia en general los resuelve la organización. Así que los asuntos de creencias o de dogmas no es solamente en la actualidad. Ya desde el primer siglo, en el año 48, 49, 50 y 51, se vio la necesidad de eh, pues organizar esta reunión, este concilio, con los ancianos de la iglesia en Jerusalén y con los apóstoles que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces, hablemos un poco del legalismo de los fariseos, el legalismo de los fariseos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Judeocristianos procedentes de Judeas les decían a los gentiles de Antioquía que tenían que circuncidarse para obtener la salvación. Lo que buscaban era proselitar a los gentiles para que primero se hicieran judíos y luego cristianos. El legalismo pone las obras por medio de la salvación. La salvación, aunque es gratuita, costó un alto precio inalcanzable para el pecador arrepentido. Entonces, como creyentes, como congregación, como familia, como matrimonio, debemos estar siempre preparados, aunque todo marche viento en popa, ante alguna tormenta o viento contrario que se levante para traernos problemas. La iglesia en Antioquía era una iglesia que estaba muy tranquila, desarrollando una agenda misionera para ganar a gentiles para Jesucristo, pero allí llegó un grupo de Jerusalén para crear problemas, diciendo: si ustedes no se circuncidan no son salvos. Y me hace acordar mucho a cristianos legalistas, muchos líderes legalistas que dicen: es que si usted no hace esto, esto, esto y esto, no pueden ser salvos.
No, si uno mira en las escrituras, lo único que le dieron a que tenían que practicar, debían de practicar, era de no comer sangre, no comer lo sacrificado a los ídolos, no comer carne de ahogado y pues prohibido la fornicación o el desorden sexual. Estas cosas las colocaron como conclusión de la reunión del concilio en Jerusalén, los ancianos y los apóstoles. Pero vamos a tener mucho cuidado con este importante asunto teológico que surgió en los comienzos de la historia de la iglesia. No se resolvió por un decreto inmediato pronunciado por un profeta, sino por un proceso cuidadoso de razonamiento y atenta argumentación basada en las escrituras. Así que hay dos cosas para llegar a una conclusión o a tomar una decisión, y es un buen razonamiento y una atenta argumentación basada en las escrituras. Que usted y yo podamos argumentar basados en las escrituras de cuál debe ser la decisión para que funcionemos en la vida. Vamos a ver el legalismo. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esta razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores le acompañaron, según Hechos capítulo 15, verso 2. Así que, debido al problema que hubo en Antioquía, estos que venían de Judea a decir, no, ustedes no son salvos si no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, y Pablo y Bernabé se le enfrentaron, dice la Biblia en Hechos capítulo 15, que tuvieron una discusión no pequeña, y dijeron, no, pues aquí la solución es subir a Jerusalén, hablar con los ancianos, con los apóstoles, con los líderes de allá, y traer solución. Así que de esa manera lo hicieron. Deseo compartir un razonamiento, no es mío, es un razonamiento de Matthew Henry en la página 1539, donde está la disertación de Hechos capítulo 15, donde dice, los hombres estamos inclinados a intentar imponer como norma obligatoria a los demás nuestras opiniones y prácticas, y a concluir que puesto que obramos correctamente, todos los que no obran como nosotros obran mal. Así que guardémonos de juzgar a las personas conforme a lo que nosotros creemos correcto o conforme a los valores de nosotros. Mire, desde el punto de vista psicológico, el contexto social donde ha sido levantado el ser humano o la persona es muy diferente al que ha sido levantado otra persona o mi persona o usted mismo que me está escuchando. ¿Y por qué lo vamos a juzgar conforme a los valores de nosotros? Jamás nos darían la talla. Era lo que estaban haciendo los que venían de Judea, juzgando a los hermanitos de Antioquía, que porque no se circuncidaban y que porque no guardaban la ley de Moisés. Entonces, vamos a mirar la comparecencia en el capítulo 15. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso está en Hechos capítulo 15, verso 4. Tan pronto el dúo misionero, o sea, Pablo y Bernabé, fue recibido por la iglesia de Jerusalén y el liderazgo institucional, dieron testimonio de la obra de Dios entre los gentiles, informando el trabajo espiritual que habían realizado. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y que guarden toda la ley de Moisés. Claro, ahí habían dos opiniones bastante diferentes.
las de los fariseos que se habían entregado a querer al Señor Jesucristo, decían ellos que tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Pero Pablo y Bernabé pues no estaban de acuerdo. Pablo es uno de los que dice que somos salvos por gracia, y es de lo que yo creo, que somos salvos por gracia. La oposición continuó en contra del trabajo entre los gentiles por parte de algunos de las sectas de los fariseos. Aquellos fariseos, ahora judeocristianos, trataban de imponer una cultura religiosa sobre los nuevos conversos. La obra de Jesucristo por medio de la iglesia siempre enfrenta oposición. No vaya a creer que usted y yo como cristianos no vamos a enfrentar oposición. Sí, la iglesia tiene un mensaje de no conformismo frente al conformismo del mundo, de ser radical frente al liberalismo del mundo, de vivir una vida santa frente a la falta de valores morales del mundo. Así que siempre vamos a encontrar oposición por la misma manera de pensar en las Escrituras. Ahora, en Hechos capítulo 15, verso 7, se levanta el apóstol Pedro y da un testimonio, el mismo que pasó en Hechos capítulo 10. ¿Cuál? Cuando Cornelio estaba orando, que se le apareció un ángel y le dijo: manda a Jope a traer al que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que debes de hacer. Entonces Pedro estaba en la azotea mientras que llegaban los hombres de Cornelio, un centurión temeroso de Dios, dice en Hechos capítulo 10, y Pedro, en este éxtasis en la azotea, vio un gran lienzo del cielo, y sobre ese gran lienzo vio carnes de diferentes animales, y escuchó una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro respondió: no, porque ninguna cosa común inmunda he comido. Y vino la voz por segunda vez: Pedro, mata y come. Y él volvió y respondió: no, Señor, porque ninguna cosa común inmunda he comido. Entonces la voz del cielo dijo: no llames tú común inmundo a lo que yo he santificado. Pedro no comprendió lo que significaba esa visión, mas sin embargo los llamaron. Llegaron ahí los mensajeros de Cornelio, y pues les explicaba que realmente Cornelio le necesitaba porque había tenido una visión de parte de Dios, y que pues él era el mensajero. Se fue Pedro con ellos, y Cornelio le explicó que un ángel se le había aparecido y que necesitaba escuchar palabra de Dios por parte de Pedro. Entonces Pedro comenzó a predicar: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Él tiene misericordia de quien Él quiera. Y mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre esta gente que era incircuncisa, era romana, eran gentiles, habían griegos también, todos estaban reunidos ahí, y sobre ellos cayó el Espíritu Santo, y conocieron que había caído sobre ellos el Espíritu Santo porque les oían hablar en nuevas lenguas, según Hechos capítulo 10. Así que Pedro, en defensa de Pablo y Bernabé, da este pequeño testimonio, y dice sí que realmente el Señor Jesucristo ha derramado de su Espíritu a los gentiles. Entonces, el testimonio de Pablo y Bernabé. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos a los gentiles, según Hechos capítulo 15, verso 12. Es de notarse que nuevamente se regresan al orden Bernabé y Pablo, ya que el primero fue el misionero enviado por la iglesia de Jerusalén para desarrollar la obra en Antioquía. El testimonio de los apóstoles Pablo y Bernabé fue el mismo del principio. Hablaron de señales y maravillas por parte de Dios con los gentiles. Lo que Jesucristo hace en las personas es más importante que quiénes son las personas. El mundo necesita ver y estar consciente de las señales y maravillas del Señor Jesucristo. Cuando los argumentos no son suficientes, la experiencia es suficiente. Hay muchas veces nosotros nos preocupamos por el conocimiento exacto de las Escrituras y por conocer la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, el conocimiento exacto, cómo se debe practicar y la manera correcta de practicarlo. Pero nos olvidamos de la manifestación del Espíritu Santo
trayendo sanidades, milagros y prodigios. Y eso no se quedó en el primer siglo, eso sigue vigente en nuestros tiempos. Debemos, de aparte de llevar la palabra, también la manifestación del Espíritu Santo con las sanidades, que se levanten los paralíticos, que la gente sea sana de cáncer, de sida, que hayan maravillas y prodigios, porque el respaldo del Espíritu Santo debe estar ahí en un hombre de Dios. No es únicamente conocer con exactitud las Escrituras, la manifestación del Espíritu Santo también es muy necesaria. Así que luego Santiago asumió la palabra y dijo: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre, según Hechos capítulo 15, verso 13 al 14. Notemos que Jacobo alude a Simón por su nombre hebreo y sostiene el testimonio de Simón Pedro en favor de los gentiles. Luego corroboró que esto estaba de acuerdo con lo que escribieron los profetas. Ahí Santiago está pronunciando Amos capítulo 9, verso 11 al 12, en Hechos capítulo 15, verso 16, donde dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que aquí la puerta de la salvación se abre a los gentiles. Llega rápidamente el dictamen de Santiago. Ya habló Pablo, ya habló Bernabé, ya hablaron los ancianos de la iglesia, hablaron los apóstoles, hablaron los fariseos que tenían que circuncidarse, pero ahorita viene el dictamen, la conclusión del concilio de Jerusalén en el año 48, y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, eso dice Hechos capítulo 15, verso 19. Entonces vemos a muchas organizaciones actualmente que es que si no usan falda no son salvos. Y yo no tengo nada que decir de las faldas, si la quiero usar que las use. Pero déjeme decirle a los líderes, los hermanos y a cualquier persona que me esté escuchando, que el único que convence de pecado según las Escrituras es el Espíritu Santo. Y si usted y yo somos hombres llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a orar a través de nosotros para que tal persona sea dirigida por el Espíritu Santo y no por las palabras que podamos decir nosotros en la carne. Después de callar la multitud, Jacobo, Santiago el justo, hermano de Jesús de Nazaret, por parte de madre, asumió la postura presidencial. O sea, Jacobo, para ese entonces, el medio hermano de Jesús, porque era hijo de María, estaba liderando la iglesia en Jerusalén. Y no como dicen los católicos romanos, ¿no?, que el primer papa fue Pedro. Eso es una mentira. Él había escuchado todos los argumentos a favor y en contra del testimonio entre los gentiles. Jacobo entonces dictó que dejaran quietos a los gentiles. O sea, las personas que se convierten a Cristo, usted no tiene por qué molestarlas. Deje que el Espíritu Santo obre. Ay, entonces que si no se pone falda no son salvos. Entonces que si no deja de usar arete no son salvos. Entonces que si no se deja de maquillar no son salvos. No, deje que el Espíritu Santo obre. Deje que la palabra de Dios obre. Usted no tiene por qué ser legalista y ponerse a dar mandatos humanos. No, déjese guiar por el Espíritu Santo y deje que Él haga la obra. Con mucho cariño, respeto se lo digo. Pero que se les enviara una misiva o carta señalándoles algunas prohibiciones. Basta que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de no comer carne de animales estrangulados, ahogados, ni tampoco sangre, según Hechos capítulo 15, verso 20. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo en estos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés, y esto cada sábado en la sinagoga, sí, que predicaban a Moisés en las sinagogas cada sábado, pero entonces necesitábamos era que prediquen al Señor Jesucristo. La decisión de Jerusalén. ¿Cuál fue la decisión de Jerusalén?
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. O sea, la iglesia en Jerusalén mandó hombres a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hechos 15:22 lo dice. Entonces, Pablo y Bernabé se fueron con Judas y Silas otra vez para la iglesia de Antioquía para arreglar ese problemita que habían causado los que venían de Judea, a judaizar a los cristianos. La iglesia de Jerusalén envió a 2 delegados hasta la iglesia de Antioquía, a Barsabás, hijo del padre, y a Silas, contracción de Silvano, que significa del bosque, como Silva significa selva. El nombre Silas solo se emplea en el libro de Hechos, pero en Primera de Pedro y en la epístola de Pablo es llamado Silvano. En el libro de los Hechos, Silas posteriormente sería un asociado y compañero de misiones de Pablo de Tarso, según Hechos 15:22. Aquí se va mirando cómo la gente va ingresando al servicio a Dios, al servicio misionero, al evangelismo, en relación de unos con otros. Entonces, se envía el comunicado. La carta se envía a los creyentes de Antioquía y tenían los siguientes elementos. 3 elementos. Los remitentes, ¿quiénes eran? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos de Jerusalén envían la carta. ¿Cuáles son los destinatarios? Los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Resulta que la provincia romana de Siria incluía Cilicia y la capital era Antioquía. Así que esta iglesia que estaba teniendo problemas de teología dogmática estaba en toda la capital. La provincia romana de Siria incluía Cilicia y su capital era Antioquía. O sea, era un lugar grande donde la iglesia estaba creciendo y haciendo obra misionera. La carta en su totalidad se lee en Hechos capítulo 15, verso 23 al 29, y la traducción en el lenguaje actual expresa el sentir y la dogmática que en el primer concilio de Jerusalén. Entonces, para terminar, vamos a leer la carta que envía los hermanos de Jerusalén a la iglesia en Antioquía, pero en el lenguaje actual. Sonaría algo así: nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. El Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas, que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tenga sangre adentro, y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán bien. Reciban nuestro cariño y salud. La carta aquí refleja como algunos de la iglesia de Jerusalén habían llegado a la iglesia de Antioquía sin haber sido autorizados y fueron ellos perturbados por los creyentes. Así que hay algo que rescatar aquí, y es que en esta carta dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros estas cosas. Miren, no hay nada más bonito y nada más hermoso que sentir uno que habla de parte de Dios con la fuerza del Espíritu Santo un mensaje que aliente y que transforme, que dé vida, y no un mensaje legalista que quiera cortar con la buena convivencia y la comunión en la iglesia, en los hogares, en el trabajo o en la sociedad.
Así que yo les animo una vez más a estas tres cosas, a que nos dejemos guiar por la palabra, por el Espíritu y por un razonamiento que está metido en el Espíritu Santo de Dios. Un abrazo para todos ustedes. Hablamos de Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y recuerden, les quiero mucho, les amo mucho y les respeto mucho. Dios les bendiga. Un feliz día para ustedes.